Bueno, nuestro siguiente ponente es Carlos Huerta. Carlos Huerta es licenciado en Economía por la UNAM, con especialidad en Economía Matemática. Asimismo, cuenta con una maestría en Economía Internacional de esta misma institución. Se ha desempeñado como asesor de energía, economía financiera y macroeconomía en el sector público. Ha trabajado en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados y Senadores. Participó en 2008 como ponente en los foros de la reforma energética con el tema de contratos y fue parte del equipo que diseñó y redactó el marco jurídico sobre el sector de hidrocarburos. Actualmente es asesor del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y participa como consultor en los comités de transparencia y rendición de cuenta, estrategia e inversiones y adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios en Pemex. Por favor, maestro. Pues muchas gracias. Primero agradecer la invitación de las doctoras Alicia, Eugenia y Patricia, y siempre es un gusto regresar a la universidad y tratar temas diversos, y en este caso vamos a tratar de explicar lo que fue el corazón de la reforma energética, que es el asunto de los contratos. Pero antes de entrar a eso, me parece que es muy importante contextualizar el valor del petróleo como una mercancía muy particular que puede explicar de alguna manera la lucha del poder político y económico, no solamente en el contexto internacional, sino también en el contexto nacional. Obviamente, ahorita, después de estas convulsiones políticas que hemos estado viendo en Libia, de manera particular, han venido a disparar los precios del petróleo por arriba de los $100, y aunque todavía no es una señal que nos pudiera de alguna manera revertir la proyección que se tiene en el crecimiento de la economía mexicana, sí, al llegar aproximadamente en $115 o $120, creo que habría que preocuparse, porque las estimaciones que se han estado haciendo de la economía mexicana para este año, del 4.5 al 5.5%, me parecería que podrían cambiar las condiciones. En ese sentido, lo que yo quiero presentarles el día de hoy, lo voy a hacer de manera muy sucinta, porque aquí 20 minutos es muy complicado poner en la mesa un tema tan controvertido y tan debatido, es tratar de explicar cómo estos modelos de contratos están en sintonía en función del artículo 25, 27, 28 y 134 constitucionales, en función de el artículo 61, 62 de la Ley de Petróleos Mexicanos y del artículo 62 del reglamento de la propia ley. Pero además me voy a abocar a tratar de explicarles a ustedes cómo estos modelos de contrato que han generado cuestionamientos principalmente por parte de un sector de la izquierda están totalmente dentro del paraguas del marco jurídico que nosotros mismos construimos. No me dejará mentir, porque Gregorio Vidal fue uno de los redactores de la propuesta de aquel entonces del Frente Amplio Progresista, y en este sentido creo que va a ser muy ilustrativo el que podamos aclarar. Creo que alrededor de los modelos de contrato se ha hablado mucho, pero creo que se ha leído poco con respecto a lo que sucede en esta materia. De manera muy esquemática nada más, aquí lo que yo les vengo a presentar es cómo estaba el marco jurídico antes de la reforma energética, cómo se modificó con la reforma energética y cuáles son los nuevos ordenamientos de la reforma energética emanados de lo que facultó el Congreso de la Unión. Y básicamente, si ustedes ven en la última parte, hay nuevas disposiciones, como son los reglamentos que son expedidos por el Ejecutivo Federal, el estatuto orgánico, que aquí hay que destacar que es un estatuto que no se tenía en Petróleos Mexicanos desde su creación, y las disposiciones administrativas de contratación, entre otros ordenamientos. Pero vayamos ya al asunto primordial con respecto a las contrataciones. Y esto deviene específicamente sobre lo que establece tanto el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos como el artículo 61. Y el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, que es vigente de pleno derecho, dice lo siguiente: mantener en todo momento el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos,
no se concederá derecho alguno sobre las reservas petroleras, mantener en todo momento el control de dirección de la industria petrolera, las remuneraciones siempre serán en efectivo, no se otorgarán derechos, preferencias para la adquisición de petróleo y sus derivados, no se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones salariales exclusivas, podrán modificarse los proyectos para incorporar avances tecnológicos y se enviarán los contratos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esto que establece el artículo 60 proviene básicamente del artículo 27 constitucional y de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Entonces está perfectamente redactado y en sintonía está encadenado con estos artículos. El otro artículo que es muy importante para entender este nuevo esquema de contratos es el artículo 61. El artículo 61 habla específicamente sobre las remuneraciones y es muy importante esto porque sistemáticamente se habla de compartir la renta petrolera, cosa que, como demostraré más adelante, no sucede con estos contratos que se acaban de aprobar apenas el año pasado en el Consejo de Administración. Quiero hacer solamente un paréntesis para resaltar que lo que se tiene actualmente son modelos de contratos y que los contratos como tales tendrán que regresar al Consejo de Administración para su aprobación con el propósito de verificar que cumplan con toda la normatividad constitucional, legal y de reglamentos que se ha establecido a partir de la reforma energética de 2008. En ese sentido, el artículo 61 dice que en el caso de las remuneraciones deberá pactarse siempre en efectivo, ser razonable en términos de los estándares o usos de la industria y estar comprendidos en el presupuesto. Serán establecidas a partir de esquemas fijos o fórmulas predeterminadas con las que se obtenga un precio cierto. Los contratos de obra plurianuales podrán estipular revisiones por la incorporación de avances tecnológicos, deberán establecerse la firma del contrato, se incluirán penalizaciones a contratistas y solo se podrán incluir compensaciones adicionales cuando el contratante obtenga economías, se apropie o se beneficie de nuevas tecnologías o concurran otras circunstancias atribuibles al contratista, etcétera, etcétera. Bien. Vayamos entonces a lo que es verdaderamente el modelo económico, que ese es el detalle que me parece que interesa para poder entender el alcance de estos contratos. El modelo económico de los contratos se fundamenta principalmente bajo 4 premisas. Uno es el flujo de efectivo disponible, el otro es el porcentaje de recuperación de gastos, el otro es un factor de ajuste que se llama factor R con el propósito de no explotar las ganancias de los contratistas, sino siempre que Pemex, y en este caso la Secretaría de Hacienda, como lo vamos a ver, siempre gane en función del servicio que se está prestando. Y otros beneficios, en este caso me parece que es muy importante que una de las propuestas más importantes de la izquierda fue esto, y nosotros logramos dentro de la negociación de los propios contratos poder contribuir a esta adición en el sentido de asumir la transferencia tecnológica, la capacitación y también un mínimo de contenido nacional que ahora en los contratos se le obliga al contratista a tener por lo menos 40% de contenido nacional, y esto es con el propósito de poder verdaderamente poner a Pemex como una palanca para el desarrollo. Vamos más hacia adelante, un poco más hacia detalle. ¿Cómo está determinada la remuneración de estos contratos? La remuneración de estos contratos está determinada en función del flujo de efectivo disponible más el 0.75% de los costos. Esto es muy importante. A los contratistas no se le van a pagar los costos como se le habían venido pagando antes. Se le va a pagar una vez que encuentre producción adicional. El caso de los campos maduros son campos en donde el riesgo es limitado porque estos campos prácticamente tienen una operación de 20, 30 años y en ese sentido lo que nosotros podemos observar es de que el riesgo es controlado, se sabe perfectamente. Pemex en todo momento mantiene el control de esos campos, que es muy importante, y así lo establece la Constitución y las leyes y los reglamentos. El otro factor es un pago de tarifa por barril, que está dentro de los estándares de la industria, como lo menciona el artículo 60 y 61 de la propia ley. Y el otro elemento de esta remuneración es muy importante porque hay una producción base.
pero esa producción base solamente se le va a pagar al contratista el 21% de lo que vale esa producción. Esto quiere decir que nosotros vamos a incentivar al contratista para que no me produzca lo que produce Pemex, porque entonces no tiene ningún sentido en términos del negocio, sino solamente por cada unidad adicional arriba de esa producción base va a empezar a aplicar la tarifa por barril. En este sentido me parece que este es un esquema en donde Pemex siempre gana. Es un esquema en donde se está cuidando que solamente se le pague al contratista lo que le corresponde. Y en este sentido es muy importante hacer la siguiente aclaración. Dentro de la industria petrolera hay 4 acuerdos comerciales que se pueden considerar para poder entender cómo se pueden establecer estas relaciones comerciales con los contratistas. Una es a través de las concesiones, que está prohibido por la Constitución y no se contempla dentro de estos contratos. Uno es a través de los contratos de producción compartida, que tampoco se contemplan en estos contratos. Otra es los contratos de riesgo, que tampoco se contemplan en estos contratos. Y la última son los contratos de servicios puros, que son el caso de los contratos que ahora se acaban de aprobar. ¿Cuál es la diferencia principalmente en materia de contratos que pueden diferenciar cada uno de este tipo de contratos? El esquema del pago. Cuando uno habla de contratos de producción compartida, el pago está en función de lo que se saque, de lo que se obtenga de la extracción del petróleo. Yo comparto mi petróleo con el contratista. Ese es un esquema de pago. El otro, cuando se habla de contratos de riesgo, es no te pago con producción, sino te pago en efectivo, pero ese efectivo está indexado a la producción que tú obtengas por parte de ese contrato. Y en el caso de los contratos de servicios puros, el pago o el esquema de pago no está ni indexado ni a la producción ni a las ventas de esa producción. ¿Por qué? Porque tal como lo establecen las disposiciones administrativas de contratación, tal como lo establecen los contratos, esta remuneración se pagará en efectivo en función del presupuesto de egresos de la Federación que año con año aprueba la Cámara de Diputados. Entonces, el asunto de que se comparte la renta petrolera no existe en estos contratos. Ese es el asunto, y ese es el asunto de fondo. Vamos a ver aquí otras cosas. ¿Qué es la tarifa por barril? La tarifa por barril es el precio que se paga por el servicio de la extracción de un barril de petróleo expresada en unidades de medida de uso común en la industria de hidrocarburos, con la previsión de que la tarifa por barril será ofertada por los licitantes y Pemex tendrá por su parte precios de reserva, de manera que las ofertas que los excedan serán declaradas como no solventes. Van a incurrir a este proceso de licitación los contratistas, las empresas, y le van a decir a Pemex: yo por extraer un barril de petróleo en ese campo te voy a cobrar tanto. Obviamente la empresa que dé el menor precio del costo de extracción de barril es la que se va a quedar con esa licitación. Pero Pemex, al tener control sobre estos campos maduros, sabe perfectamente cuánto cuesta. Nada más que no le es rentable producir mucho más porque se necesita una tecnología que no la tiene Pemex. Pero si ese precio está por arriba de las expectativas de Pemex, entonces Pemex le dice muchas gracias y se declara desierta la licitación. Si ustedes se dan cuenta, en estos esquemas de contratos se ha cuidado mucho a detalle todo lo que el legislador ordinario en el 2008 aprobó a través de la reforma energética. Las remuneraciones siempre serán en efectivo y se pagarán con base en lo aprobado en el presupuesto anual. En ningún caso se concederá propiedad sobre los hidrocarburos. La remuneración no compromete porcentajes de la producción o del valor de ventas de los hidrocarburos, ni de sus derivados, ni de las utilidades de Pemex. En suma, en ningún caso se establece en el clausurado de la remuneración alguna estipulación societaria. Si ustedes se dan cuenta, esto está en sintonía, y quiero ser muy reiterativo, en función del artículo 25, 27, 28 constitucionales, en función del artículo 60 y 61 de la ley de Pemex y en función del artículo 62 del reglamento. Con respecto al artículo 62 del reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, en octubre del 2009, la Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional en contra
de otros artículos además de la propia ley, este artículo. Y lo que sucedió en el Consejo de Administración, les quiero comentar esta anécdota, fue que prácticamente dentro del proceso de negociación se consiguieron varias cosas que la izquierda había históricamente demandado. El único asunto que quedó pendiente fue el asunto de la tarifa por barril, que está establecido en función del artículo 62 del reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Ese fue el único asunto que quedó pendiente. El doctor Fluvio Ruiz, que es consejero profesional con el cual yo trabajo, condicionó su voto a favor de este caso en específico de la tarifa por barril, del modelo económico y del modelo de contratos, en función de la determinación o el dictamen de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia le dio la razón al Ejecutivo Federal y desechó las reclamaciones que había interpuesto la Cámara de Diputados. A nosotros no nos gustó, pero eso fue lo que finalmente la Corte determinó en ese sentido. Pero todavía quiero ir un poco más hacia allá. Aquí yo voy a dejar la presentación, es una presentación más o menos larga, tiene aproximadamente 60 láminas, la quiero dejar a consideración del seminario para que pueda ver ese detalle, pero sí quiero referir una cosa que fue muy importante en la reforma energética, que es la transparencia. Todo esto que yo les estoy comentando son documentos públicos, las bases de la licitación, los modelos de contrato, las referencias al marco jurídico, todas y cada una de ellas ustedes pueden consultarlos de manera pública y de manera transparente. Así que ustedes, al revisar la propia presentación que hoy les traigo y que comparto con ustedes, con los documentos oficiales que aparecen en las páginas de internet, podrán ustedes verificar que lo que se está informando en este momento es exactamente lo que contienen los modelos de contratos. Entiendo muy bien que Pemex es un capital político muy atractivo y siempre está asediado por la coyuntura política y máxime cuando estamos entrando ya prácticamente a una etapa preelectoral. Sin embargo, hay que dejar asentado muy claramente por qué sostengo que estos modelos de contrato están en función de lo que determinó la izquierda mexicana en 2008. En 2008 hubo fue un momento muy importante dentro del debate nacional alrededor de la reforma energética, en donde una serie de especialistas intelectuales participamos en los foros del Senado de la reforma energética. Posteriormente, Andrés Manuel López Obrador nos convocó a un grupo de intelectuales, expertos y asesores a crear una iniciativa para poder presentar como una propuesta en ese entonces del PRD, del PT y de Convergencia como Frente Amplio Progresista. Y nos abocamos a eso. El propio Gregorio Vidal fue partícipe de esta redacción y está asignada por la mayoría de los senadores de ambos partidos. En ese sentido, este es un documento público que les muestro, es un documento que aparece en la Gaceta Parlamentaria del 25 de agosto del 2008, en donde es la iniciativa con proyecto de decreto que crea, adiciona, modifica y deroga diversas disposiciones en materia del sector energético. Fue presentada en ese entonces a nombre de los partidos de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido del Trabajo por el coordinador, el senador Carlos Navarrete. Este es un documento público que ustedes lo pueden verificar en internet. Y en ese sentido es muy interesante leer qué es lo que establece el artículo 27 de lo que en aquella ocasión era nuestra propuesta legislativa, después de ser avalada por más de un centenar de intelectuales, por ser asumida plenamente por Andrés Manuel López Obrador, y me parece que es muy importante darle lectura a este artículo en específico. Dice, artículo 27, para la contratación de grandes proyectos de construcción de nuevas instalaciones de refinación, plantas petroquímicas y ductos, y de exploración, y desarrollo y producción de hidrocarburos, o sea, sí se pueden hacer, se deberán observar los siguientes criterios orientados a promover el desarrollo industrial y tecnológico del país.
La incorporación creciente de contenidos nacionales, que ya es una obligación dentro de los contratos. Favorecer la integración de las cadenas productivas, está en la misma sintonía. La formación de recursos humanos. Los contratos establecen como obligación la capacitación de los recursos humanos. 4, el desarrollo científico-tecnológico, que está dentro también de los contratos en campos maduros, y la promoción de las nuevas ramas industriales en el país. Tenemos un capítulo entero sobre contratación, que es el capítulo 6, de la contratación de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, en donde sí quiero ser reiterativo. Este es un documento legal, este es un documento que diseñamos un grupo de expertos, de intelectuales, en donde fue asumido plenamente por Andrés Manuel López Obrador, y lo único que hemos abocado al interior de Petróleos Mexicanos es a defender efectivamente lo que se estableció aquí, lo que está establecido en este documento, que es un documento de las izquierdas, y además de eso hay una ley que es vigente de pleno derecho, que es la Ley de Petróleos Mexicanos, que no fue controvertida como constitucional. Hay una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, donde tampoco fue controvertida, y en ese sentido los contratos que ahora les vine yo a presentar están dentro de la misma sintonía que la propia izquierda aprobó en su momento con esta iniciativa legislativa, pero además en el momento de la aprobación de ya todos los ordenamientos de la reforma energética quedaron como vigentes de pleno derecho. Creo que es muy importante, y con esto voy a concluir, es muy importante que no quepa ninguna duda en ningún sector de la sociedad con respecto a los contratos. Creo también que es importante que se recurra a cualquier instancia jurídica para tratar de dirimir cualquier problema que le vean a los contratos. Sin embargo, lo que sí quiero ser muy enfático es que nosotros nos hemos dedicado finalmente a defender las propuestas de la propia izquierda. Más adelante, si está dentro de la posibilidad, dentro de las preguntas, me gustaría adicionar algunas cuestiones de por qué la conveniencia y cuáles son los riesgos. Los riesgos de la contratación es un poco como los riesgos de la banca comercial que sucedió en México. Si hay riesgos, no todo es optimismo, lo tenemos muy claro, así lo hemos declarado públicamente. Lo que sí no podemos permitir es que Pemex se convierta en una agencia administradora de contratación, sino tenemos, y el legislador me parece que sería muy conveniente tener un límite, porque si no entonces podríamos correr el riesgo de lo que nos sucedió con la banca comercial en México, que está prácticamente extranjerizada. Y espero en la segunda parte poder abundar un poquito más. Muchas gracias. Gracias, maestro Carlos.